Esto es Neurovisible, lo que no ves cuando me miras. Una mirada a lo que ocurre detrás del silencio y una invitación a escuchar con calma la melodía que habita en tu mente. Capítulo 9. El espectro no se divide. Hay algo que me duele más que el juicio del mundo neurotípico, y es cuando el juicio viene desde adentro, desde personas autistas. Hace un tiempo escuché una historia que me removió profundamente. Una persona autista diciéndole a otra sin titubear: tú no eres autista. No como pregunta, no como una duda, sino como una sentencia. Las razones eran absurdas. Porque tienes amigos, porque eres jefa, porque sabes comunicarte. Como si el autismo tuviera una lista de requisitos visibles. Como si el espectro fuera una competencia. Como si existir mejor te quitara legitimidad. Y en ese momento yo sentí rabia, porque ese tipo de frases no solo niegan un diagnóstico, también niegan una identidad. A veces pareciera que hay un autismo que es aceptable y otro que es sospechoso. Un autismo que calza con lo que se espera y otro que incomoda porque funciona, porque lidera, porque ama, porque trabaja y en fin. Pero el espectro no es una escala de mérito, tampoco es una carrera, ni mucho menos es una comparación. No somos más ni menos autistas por cómo hablamos, por cuántos amigos tenemos, por si lideramos o no. Hay criterios en el DSM-5 y es importante que todas las personas autistas los conozcan. Es importante que se informen y estudien acerca de qué es el autismo. Ahora, el autismo no se confirma solo con un test, ni siquiera el A22 por sí solo es suficiente para definir esa condición. El diagnóstico serio requiere muchos análisis, una evaluación clínica, historia personal, observación prolongada y comprensión del funcionamiento real de la persona. Por eso resulta tan injusto que alguien diga: tú no eres autista porque tienes amigos. El espectro no puede resumirse en una sola frase o en un solo resultado aislado. No se puede. Hay otra herida que se repite demasiado dentro y fuera de la comunidad autista, y es el enmascaramiento. Muchas veces se trata a las personas autistas como si no enmascarar fuese no saber ser autista, y no es así, porque el enmascaramiento no es una prueba de autenticidad, todo lo contrario, y es una estrategia de supervivencia. Y quiero decirlo con claridad, incluso con rabia si es necesario. Estoy profundamente en contra de que se exija enmascarar como condición para ser aceptado. La ciencia es clara. Numerosos estudios muestran que el enmascaramiento sostenido puede provocar ansiedad, depresión, agotamiento emocional profundo y colapsos en el sistema nervioso. Esto no es neutro, no es inocuo, no es gratis para el cerebro. Enmascarar implica un esfuerzo cognitivo constante
el regular gestos, el tono, las palabras, las emociones, las respuestas, mientras el cerebro ya está haciendo un trabajo extra para procesar el mundo. Y aún así, muchas personas autistas se enmascaran, no porque quieran, sino que los necesitan para poder sobrevivir, para poder trabajar, para no ser excluidas, para no perderlo todo. Es muy triste que este mundo sea tan frío como para que todavía existan discursos, incluso desde profesionales que muchas veces están desactualizados, a normalizar el daño, a minimizar el desgaste, a esperar que un cerebro autista se adapte sin considerar el costo de lo que significa enmascarar. El problema no es la persona autista, el problema es este mundo que exige esta adaptación sin cuidado. Y cada persona tiene derecho a decidir el cuándo, cómo y si es que enmascara, sin culpa y sin juicios, sin jerarquías dentro del espectro. Tampoco digo que si tú como persona autista enmascaras, estás fallando. No. Es solo que no has analizado la gravedad de lo que significa. Y en el siguiente capítulo vamos a abordar este tema. Y digo vamos porque vamos a hacer una colaboración con un amigo español en la cual vamos a hablar exclusivamente del masking. Ahora, pasando a otro tema, el cerebro autista procesa el mundo de forma diversa. Eso ya lo sabemos. No hay una sola forma de procesarlo. Algunas personas son más literales, otras más sociales, algunas más sensoriales, otras más cognitivas. Y las áreas implicadas en lo social, como la corteza prefrontal, medial y temporal, funcionan distinto en cada persona del espectro. Por eso no existe un molde único, y pretender que todos vivamos el autismo de la misma forma es negar la neurodiversidad que decimos defender. Lo más triste de la historia que comenté en un comienzo no es solo el comentario y esa frase, sino que es la lógica que lo sostiene. Una lógica que dice cosas como, si tú puedes hacer amigos, entonces yo debería poder también, pero no lo puedo hacer. O, si tú trabajas, entonces mi dificultad no es tan real. O, si tú eres jefa, entonces no eres tan autista. O, si tú puedes hablar bien, entonces estás exagerando. O, si tú no te desregulas como lo hago yo, entonces no perteneces al espectro. Y he escuchado cosas que son aún más duras que vienen desde personas autistas, como: entiendo que sea autista, pero ¿cómo no va a poder controlar lo que dice? O sea, ya es demasiado pesado. No puede justificar todo diciendo que es autista. Estas frases, si bien es cierto, duelen cuando vienen de una persona neurotípica, duelen aún más cuando vienen de una persona autista. Y no, esto no es comprensión, esto es repetir la misma violencia que el mundo neurotípico nos ha lanzado siempre. El autismo no funciona así. Que una persona pueda hacer algo siendo autista no significa que otra persona también lo pueda hacer. Que alguien haya desarrollado una habilidad no invalida la dificultad que tiene otra persona sobre esa misma habilidad.
no todos tenemos el mismo cuerpo, no todos tenemos el mismo sistema nervioso, no todos pagamos el mismo costo por funcionar. Y no estamos compitiendo. No existe un ranking de quién es más autista ni un estándar de cuánto control deberíamos tener. La comunidad autista debería ser un lugar seguro, debería ser un refugio, no un tribunal donde se juzga quién merece comprensión y quién no. Ya es suficientemente duro vivir en un mundo que no fue diseñado para nosotros, como para que además tengamos que exigirnos pruebas entre nosotros. No hagamos del diagnóstico una frontera o una jerarquía y mucho menos una competencia. Hoy formo parte de una comunidad autista, la cual me voy a reservar su nombre, pero es muy amplia, es muy diversa, con personas de distintos países y culturas, también diferentes formas de comunicar, y nos une el espectro. Este es un espacio donde hay intención de respeto, donde se conversa, donde se reflexiona, se comparten intereses en común, intereses especiales, y también se aprende. Y aún así, incluso en espacios con estas características aparecen conflictos. No por mala intención, sino por diferencias en la forma de decir. Ya sea por la literalidad, por la falta de tino a veces, por normas que existen pero que no siempre se recuerdan en el momento justo. Las discusiones suelen ser muy respetuosas, pero esto no significa que no duelan. Porque aunque seamos autistas y aunque compartamos experiencias, eso no nos vuelve inmunes al impacto de las palabras. Y esto no lo digo para acusar, tampoco para señalar a nadie. Lo digo porque incluso entre nosotros necesitamos aprender a cuidarnos. Debemos aprender a pedir aclaraciones antes de asumir, a pausar antes de responder, a recordar que detrás de cada mensaje hay una persona, hay una historia, una persona que tiene cansancio, que tiene límites. Porque somos del espectro, sí, pero seguimos siendo personas. Seguimos formando parte de esta humanidad. La neurodiversidad no nos quita la responsabilidad del cuidado. De hecho, nos exige más conciencia, no menos. A veces esto no pasa en grandes discusiones. Pasa en cosas pequeñas, como por ejemplo, cuando una persona autista contó que estaba agotada y alguien le respondió: pero si hace un momento hablaste demasiado, ¿cómo dice que estás agotada si sigues hablando? No es una agresión directa, es una frase común. Y así, como está dicha, literalmente tiene una carga enorme. Y ahí aparece otra vez la misma lógica. Es decir, que si no se ve, no existe. Y la moraleja es simple, pero importante. No todo lo que cuesta se nota desde afuera. No todo lo que se logra se hace sin pagar un precio. Y estamos constantemente pagando el precio de nuestros logros. Porque todo se hace un poco más difícil con un cerebro neurodivergente. Una persona puede funcionar un día y colapsar al día siguiente. O más fuerte aún, puede funcionar durante una mañana y en la tarde desplomarse.
o pasar de reírse extremadamente fuerte a silenciarse por un meltdown. Eso no vuelve a la persona que lo vive una persona incoherente. La vuelve humana. Es parte de ser humanos. Y a todo esto hace alusión este podcast. Por eso neurovisible. Porque lo que ocurre en nuestros cerebros no siempre se ve desde afuera. Pero es importante conversarlo y expresarlo. Otra escena frecuente es esta. Alguien pone un límite claro y dice, esto me sobrecarga, prefiero no hacerlo. Y la respuesta es, pero si yo soy autista y si puedo, u otros autistas sí pueden, ¿por qué tú no? Ahí el problema no es el límite, es la comparación. El comparar experiencias dentro del espectro no genera comprensión, solo genera silencio. Porque cuando una persona siente que su vivencia es cuestionada o será medida o puesta en duda, simplemente deja de hablar. Empieza a minimizar lo que le pesa, a callarse para no incomodar, a pensar que quizás está exagerando. Y eso no es sano. El autismo no es una competencia, no es una escala de quién puede más o quién sufre menos. Compararnos así no nos ayuda, no nos cuida, no nos acerca ni nos fortalece como comunidad. Lo que sí sana es escuchar sin corregir, creer sin comparar y entender que dos experiencias distintas pueden ser igual de reales. Desde la música esto se entiende muy bien y también lo he dicho antes. Una orquesta no se construye con un solo instrumento. No todos tocan la misma melodía, no todos entran en el mismo momento y no todos cumplen la misma función. Hay instrumentos que sostienen, otros que se destacan, otros que apenas se escuchan, otros que interfieren en un solo momento. Y sin ellos, sin cada uno de estos elementos, la obra se cae. Sería absurdo decir, ese instrumento no pertenece a la orquesta porque suena en un solo momento. O ese instrumento no pertenece a la orquesta porque no suena como los demás, no tiene el mismo timbre. Y sin embargo, eso es lo que a veces hacemos entre nosotros. El espectro funciona más como una orquesta que como una competencia de bandas. No hay un sonido correcto. Hay una armonía cuando cada uno puede sonar desde su lugar, sin tener que imitar al otro. Ser autista no es cumplir un estándar, es existir con un cerebro que percibe distinto y todas esas formas son válidas. Tenemos experiencias similares, pero no exactamente iguales. El espectro no se divide. Se puede presentar como una gran gama de características. Y esto fue neurovisible. Lo que no ves cuando me miras.